Buenos días, buenos días. Buenos días. Vamos a esperar que se conecten el resto de sus compañeros y podemos pasar lista. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Ustedes son el segundo P, ¿ok? Vamos a, en esta clase, una breve introducción en lo que el resto se conecta. Hablaremos acerca, estábamos hablando en la clase pasada acerca de la época imperial, vimos varias cosas con respecto a la colonización, cómo fue la colonización, cómo fue la invasión a otros lugares como Yucatán, cómo fue la invasión en otros lugares. También vimos, buenos días, buenos días. También vimos sobre la destrucción de algunos pueblos en Yucatán, cómo fue la colonización. Y en esta sesión vamos a ver más sobre la evangelización. Ayer nos quedamos entre en la evangelización y vamos a introducir el mestizaje, que pues, es un tema muy interesante. Y también vamos a hablar sobre cómo era el sistema de castas, si nos da chance de llegar a eso, ¿no? Si nos da chance, podemos hablar de cómo era el sistema de castas. Y eso básicamente va a ser lo que vamos a abordar, ¿ok? Entonces, vamos a esperar 2 minutillos en lo que se conectan sus compañeros y pasamos lista. A ver. Mientras les voy a compartir pantalla para que chequen de lo que se va a tratar esta clase. A ver, total tenemos 2 horitas hoy, entonces miren, de que tenemos tiempo, tenemos tiempo. Eh, Alejandre Martínez José. Alejandre Martínez José. Andalón Rosado Daniela. Andalón Rosado Daniela. Bates Estrella Leticia Michelle. Presente. Perfecto. Belmont Salazar Luis Antonio. Belmont Salazar Luis Antonio. Briseño Cámara Jessica. Presente. Briseño Cámara. Canto Córdoba Joseph. Canto Córdoba. Catalán Reyes Misael. Catalán Reyes Misael. Chan Flores Diego Yacer. Chan Flores Diego Yacer. Cobo Santos Luis Mario. Cobo Santos Luis Mario. Cruz Sanguino Miguel Santiago. Presente. Ok, perfecto. Durán Barredo Ariana Jaide. Presente. Ay, discúlpame si pronuncié mal tu nombre. No se Eh, preocupe. Guevara Solís Taile Aimé. Es Eva. Presente. Guevara Mis Ángel de Jesús. Guevara Mis Ángel. Ok. Herrera Ávila Pedro. Presente. Jiménez Uchim Briana. Jiménez Uchim. Magaña Agil Yuridia.
Magaña Agil Yuridia. Ortiz González Ailín. Ortiz González. Ortiz Navarro Ángel. Presente. Pacheco Rodríguez Mía Nicole. Pacheco Rodríguez Mía. Puc Vázquez Nayeli. Presente. Reyes Sánchez. Astrid. Presente. Reyes Sánchez Joana. Reyes Sánchez. Presente. Ruiz López Alam. Ruiz López. Sosa Cantún. Sosa Cantún. Uc Torres Andrea. Presente. Vargas Medina Edwin. Presente. Saldívar Romero Jimena. Saldívar Romero. Vargas Medina Edwin Alejandro. Presente. Si alguien no escuchó su nombre, si alguien se acaba de conectar, dígame para que le ponga su asistencia. A ver, ¿cuál es tu apellido? Yo, profe. Alejandro Martínez. A ver, uno por uno. Martínez. Soy el primero de la lista. Ah, ok, ok, ok. Alejandro Martínez, José Alejandro. Ok, ya, Alejandro Martínez, ya está. ¿Quién hace falta? Anderlón Rosado. A ver, si me lo escriben en el chat mejor. Y si me lo escriben en el chat. Bueno, me envían sus apellidos en el chat. Jiménez Uchín. Jiménez Uchín, Daniel Andalón. Jiménez Uchí, no lo tengo en la lista. De todos modos, te voy a agregar. Jiménez Uchí, no lo tengo en la lista, no tengo en la lista, pero te voy a agregar. Misael Iván Catalán, sí, ya te puse tu asistencia. Luis Belmont, ok. Daniela Andalón, ok. Ok, y ya. Ok, son todos. Si alguien se agrega, díganle que me mande su apellido y que me agreguen su apellido para que podamos agregarlo, ¿ok? Pues bueno, en la clase pasada estábamos hablando un poco de la época imperial, vimos qué pasó después de la conquista de México, vimos cómo el rey Carlos V colocó a este señor, el virrey Antonio de Mendoza, en 1536, y cómo este señor trajo a los primeros misioneros y cómo este señor también financió las expediciones en el resto del país, ¿ok? Se financiaron expediciones a Yucatán, se financiaron expediciones a Chiapas, a Oaxaca, a Guerrero, se colonizó Nuevo León y se hicieron expediciones a Baja California. Todo a raíz del asentamiento español en México. Porque recordemos recordemos en clases anteriores que meses antes México había caído. El imperio, la capital del imperio mexica se había rendido, pero eso no implicó el fin de la conquista. La conquista estaba comenzando. ¿Ok? Para este momento ya podemos hablar de una época imperial, ya podemos hablar de una época virreinal en donde España se haría con el control prácticamente del continente y comenzaría una expansión por todo México que cambiaría la distribución de toda esta región. Tenemos las expediciones de Francisco de Montejo, vimos cómo tras la caída de México y la invasión española, Francisco de Montejo es el encargado de invadir la península y vimos cómo tuvo 3 intentos, uno fue en 1527, otro fue en 1531 y el último tendría lugar en 1540, donde se asienta en Mérida, destruye To, que era la ciudad de los mayas, funda Mérida, y desde ahí los españoles ya no serían expulsados de la península. Los mayas nunca se dan por vencidos, pero comienza un proceso de resistencia, siguen resistiendo y resistirían hasta hoy en día, conservando su lenguaje, conservando
conservando su lenguaje, conservando gran parte de su cultura, de sus herencias, y el linaje de muchos mayas sigue presente a través de los mexicanos, ¿no? Los mexicanos La que pues arquitectura. también hablamos de la arquitectura, hablamos de de la ciudad de Mérida, es verdad, hablamos de todo eso, y cómo la cultura maya pues sigue viva hoy en día, y pues nunca lograron exterminarlos, ¿no? Y sigue resistiendo. Hablamos de la colonización, hablamos de cómo estaba distribuido Mérida, hablamos de los templos, de cómo las iglesias están construidas sobre templos, hablamos sobre cómo era la colonización, hablamos de les hablé sobre cómo eran los procesos de colonización, cómo se destruían las ciudades, mandaban a construir otras, y cómo éstas pues, seguían una lógica europea. De hecho, es muy curioso porque es que América fue un campo de experimentos, si lo piensan así muy libremente, ¿no? Porque el modelo que siguen las ciudades, los pueblos de Yucatán, es el modelo de San Agustín, es el modelo agustiniano. San Agustín es un santo de la Iglesia Católica que de hecho tiene, si no me equivoco, tiene una figura en la catedral. Si ustedes van a la catedral, una de las personas que están labradas ahí debe ser San Agustín, si no me equivoco. San Agustín decía que la ciudad cristiana perfecta debía ser construida de la siguiente forma: la iglesia en el centro como poder religioso, el palacio del gobernante como sinónimo de poder político, y alrededor las casas de las personas más influyentes y más ricas como sinónimo de poder económico. Por eso actualmente todos los pueblos de Yucatán tienen esa misma estructura. Mérida tiene esa misma estructura. Así vas al centro, vas a ver eh, la catedral, enfrente y a un lado el Palacio Municipal y el Palacio de Gobierno, y a la izquierda lo que era la casa de Francisco de Montejo. Entonces, si van a un pueblo, ustedes son de un pueblo, pueden ver cómo está distribuido la iglesia en el centro y todo lo demás alrededor de la iglesia y de esa plaza principal. Esa fue la distribución que escogieron los españoles, al menos para Yucatán, porque no es así en todo México. Eh, ¿Por qué? Porque Diego de Mendoza, Antonio de Mendoza trae a un montón de misioneros, porque recordemos que en ese entonces no había intelectuales. O sea, los misioneros, los monjes católicos, era la intelectualidad de la época medieval. ¿Por qué? Porque no había ciencia. O sea, sí había ciencia, pero estaba monopolizada por la iglesia. La iglesia eran los únicos que podían crear catedrales, eran los únicos que podían diseñar artes, eran los únicos que podían crear diccionarios en el medievo. Es por eso que cuando llegan los misioneros, cuando llegan los conquistadores, los misioneros son los únicos los monjes son los únicos que tienen los conocimientos de arquitectura y de ingeniería y de lingüística para comunicarse con los indígenas y de arquitectura para diseñar las ciudades. Son la intelectualidad de esa época. Entonces, me están diciendo que me está pareciendo que tengo problemas de conectividad. Entonces, si me atoro o pasa algo, díganme en el chat o avísenme para ver si cerramos la sesión y abrimos otra. Entonces, les estaba contando, estos misioneros serían los que se encargarían de moldear el nuevo mundo imperial. Ellos serían los que tenían, porque la iglesia eran los que tenían el monopolio de prácticamente todo: el arte, la pintura, la música y las ciencias. Entonces, prácticamente ellos eran los encargados de difundir la cultura occidental. Eh, eran como los filósofos, eran los intelectuales, ¿no? Entonces ellos son los que se encargan de difundir el arte, son los que se encargan de difundir la cultura occidental, son los que se encargan, ellos, los misioneros, son los primeros en escribir, en hacer diccionarios en lengua indígena, son los primeros en traducir códices, son los primeros en aprender las lenguas para poder comunicarse con ellos, entonces son los que traen las artes. Entonces el papel es importante de los misioneros.
Y había muchas órdenes religiosas. En el caso de Yucatán, los que estuvieron fueron los franciscanos. Los franciscanos son los que hicieron o mandaron a construir los pueblos y las ciudades como las tenemos ahora. En el resto del país fueron otros misioneros, hubieron jesuitas, hubieron dominicos, luego vinieron las monjas como las carmelitas descalzas y muchas órdenes religiosas, que de hecho que hasta la fecha tienen poder, ¿eh? No crean que se fueron. Muchas escuelas privadas como la Modelo, el CUM, el Cumbres, el Instituto Piaget, pertenecen a órdenes religiosas que vinieron durante la invasión europea y hasta la fecha pues son escuelas muy prestigiosas, ¿no? Entonces, de algún modo, los misioneros y las órdenes religiosas siguen teniendo influencia y poder en algo tan importante como la educación, en este caso, como era en la época imperial, ¿no? Sigue hasta la fecha, siguen estando aquí presentes. Y ellos son los que se encargaron de difundir la cultura occidental. Pero también hubo problemas. O sea, así como hubieron cosas buenas, también hubieron cosas cuestionables, porque ellos trajeron la Santa Inquisición, ellos trajeron, los dominicos eran los misioneros que trajeron la Santa Inquisición, pues, ¿sí saben qué es la Inquisición? ¿O alguien quiere decirme qué era? Si alguien me dice que era la Santa Inquisición, en sus palabras, le puedo dar punto de participación. ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe qué es la Inquisición? La Santa Inquisición, la tortura a las brujas, la quema de brujas. ¿No les suena? Bueno, Era el poder que se encargaba de castigar, por así decirlo, a personas que no querían básicamente adoptar el cristianismo, ¿no? exactamente. ¿Cuál es tu apellido? Puck Vázquez. Sí, tu puntote. Sí, justo eso era la Santa Inquisición. Era un grupo de monjes, fanáticos religiosos, que torturaban a las personas que consideraban enemigos públicos. ¿Y quiénes eran los enemigos públicos? Los que no eran cristianos en la época medieval. Entonces los misioneros traerían la Santa Inquisición. De hecho, el edificio de la Santa Inquisición todavía existe. Está en la Ciudad de México. Si ustedes algún día van a la Ciudad de México, está el edificio de la Santa Inquisición en México, que mató a mucha gente y quemó muchas cosas. Y también tenemos en los autos de fe. Los autos de fe prácticamente eran sesiones en donde se destruían los códices, donde se destruía las piedras labradas, donde se destruyeron muchos ídolos religiosos. Los autos de fe, lo que hacían los monjes era reunir todos los códices y todos los manuscritos y todas las piedras labradas y las destruían en una ceremonia religiosa, justo como la Santa Inquisición lo hacía con las brujas, así más o menos, pero con códices mayas. Entonces, el auto de fe más grande de la historia es el auto de fe de Maní, que fue aquí en Yucatán, en donde se destruyeron muchísimos códices que tenían información botánica, información histórica, información matemática, información tecnológica, información de todo tipo que los mayas habían guardado por siglos. O sea, recordemos que cuando los europeos llegan a América, los mayas ya tienen 2000 años de civilización. O sea, ya tenían 2000 años viviendo acá. Entonces, claro que tenían un montón de información que fue destruida por los misioneros. Y aquí hay un debate muy importante, que es la evangelización. La transculturación es la adopción por parte de un pueblo de una forma, de una manifestación social o cultural de otro pueblo. Es decir, es cuando, en términos muy sencillos, es cuando una idea que viene del extranjero, tú la adoptas. ¿Ok? Tú adoptas una idea del extranjero y esa idea que es de otra cultura empieza a formar parte de tu cultura propia. Eso se llama transculturación. Y hay transculturación en todo y todas las culturas tienen transculturación. Eso no es malo. De hecho, la transculturación es muy buena porque permite el intercambio y el conocimiento entre dos culturas. Es muy buena la transculturación, a pesar de que Hitler, por ejemplo, decía que no, que la cultura tenía que ser única, cerrada y tenía que ser
pura, cuando no es así. Todas las culturas de todo el mundo, todas las civilizaciones de todo el mundo han intercambiado ideas con otra civilización. Entonces, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es en mayor o menor medida influencia de otras civilizaciones. Así es, en todas partes. Entonces, no es necesariamente malo. El problema es cuando se da con la fuerza. El problema es cuando se da por medio de la violencia. El problema es cuando se da por medio de la imposición. Allí es cuando la transculturación se vuelve un problema, porque implica borrarle su identidad a una persona que no lo desea. Eso es el problema con la transculturación. No es mala, pero se puede usar como una herramienta para el mal. Y la evangelización fue un tipo de transculturación porque se intentó reemplazar el idioma, se intentó reemplazar la cultura y se intentó reemplazar todos los conocimientos que existían con el modelo europeo. Entonces, si hubiera sido un proceso que hubiese sido natural, en el sentido de que llegan los europeos y comienzan a convivir con la gente y empieza a ocurrir, pues no hubiera sido tan problemático, porque sí se dio de esa forma, hubo gente que lo aceptó y que estuvo bien con eso, pero hubo otra gente a la que se le impuso. Entonces hay muchos problemas al momento de hablar de este tema, porque así como hubo cosas buenas, como hubo cosas muy cuestionables. Entonces es muy problemático hablar sobre los procesos de evangelización en América. Entonces, ese es un tema que ya si ustedes se dedican al estudio de la sociedad en la universidad, lo van a estudiar, porque es un tema bastante complejo y que de algún modo definiría la manera en cómo pensamos actualmente, ¿ok? Entonces es muy importante. Lo segundo de lo que se va a hablar, eso fue lo que vimos las clases pasadas y se va a hablar un poco más de eso más adelante. Se tiene que hablar del mestizaje, ¿ok? El mestizaje es como se le conoce a la mezcla entre dos culturas, entre dos civilizaciones para dar pie a una nueva cultura. Es cuando dos culturas se unen y dan pie a una nueva. Eso ocurrió en México. Eso ocurrió en México. ¿Y por qué ocurrió? Bueno, pues una de las causas principales es la inmigración masiva. Es decir, cuando cae el imperio español, digo, cuando cae el imperio mexica y de repente España se comienza a posicionar como una potencia, muchos europeos empiezan a emigrar a América. Entonces comienza a haber un flujo migratorio importante de europeos. Y los europeos traían consigo esclavos y traían consigo gente africana. Entonces comienza a haber un tráfico muy grande, tanto de europeos como de africanos. Empiezan a haber mucho desplazamiento y además también venía gente de Asia, venía sobre todo filipinos. Había muchos filipinos en América y lo vamos a ver cuando veamos las rutas comerciales, cómo la Nueva España se conectaba con Filipinas y entonces había, de hecho, creo que era Guerrero, en Acapulco comienza, a ver, Acapulco está por aquí, en Acapulco, que está por acá, empieza a llegar la nao de China o el galeón de Manila. Entonces venían muchas cosas de Asia, entre ellos personas. Entonces venían en Veracruz descendía mucha gente europea y africana, y en Guerrero había mucha gente asiática, filipina, debido a que el Imperio Español, pues de algún modo propició inmigraciones masivas. Y por si eso fuera poco, los mismos americanos, es decir, los indígenas americanos, les vamos a llamar americanos, ¿no? Los americanos también comenzaron a moverse, porque pues de algún modo la guerra y pues ya dijimos que los obligaron a poblar otros lugares, pues prácticamente la distribución poblacional que había en México fue cambiando. Los mayas, por ejemplo, se fueron empujando a Guatemala, también Chiapas se los empezaron a empujar, los Raramuri, por ejemplo, también fueron a empezar empujados, los chichimecas se fueron a empujar, y los tlaxcaltecas comenzaron a ocupar, por ejemplo, ciudades como Mérida, como Yucatán. Entonces comenzó a haber, entre los mismos indígenas americanos, comenzaron a haber desplazamientos poblacionales. Y todo eso generó que la gente se mezcle, que la gente se una. Si a ustedes les gusta la historia y les gusta la antropología y les gustaría estudiar más a profundidad de estos temas, se van a dar cuenta que México
es una tierra muy fértil. O sea, parece chiste, pero los mexicanos nos reproducimos mucho. O sea, por algún motivo somos el lugar somos uno de los países con más población en el mundo. Somos como el 10º país más poblado en el mundo o el 9º país más poblado del mundo. O sea, somos un país muy poblado. Entonces, por motivos que seguramente un antropólogo nos podría explicar, eh, en México hay mucha población, o sea, los mexicanos nos reproducimos mucho, los mexicanos y las mexicanas somos una población muy fértil, nos reproducimos demasiado. Y vean Estados Unidos, que prácticamente ya está lleno de mexicanos. O sea, va a llegar un momento en Estados Unidos, en ciudades, en donde ya hay más mexicanos que estadounidenses, porque somos muy fértiles los mexicanos y las mexicanas. Entonces, se comienza a mezclar. La gente se comienza a mezclar entre ellos y eso da lugar al mestizaje. Eso da lugar a que de repente surjan nuevas identidades, surjan nuevas personas, surja una nueva cultura de la mezcla tanto de lo indígena como de lo africano, como de lo europeo, como de lo asiático. Es por eso que México es considerado un país multicultural y multiétnico. Es por eso que México tiene esta diversidad cultural tan grande. Que, ojo, esto no se daría en toda América. En lugares como Uruguay, por ejemplo, los europeos no se mezclaron con los indígenas. En lugares como Argentina tampoco ocurrió. Los europeos no se mezclaron con los indígenas. En Estados Unidos tampoco ocurrió, en Canadá tampoco ocurrió. Entonces, en Venezuela ocurrió muy poco o en menor medida que en México. Entonces, esto es algo que definiría países como México, como Perú, como Paraguay, como Ecuador, en donde el mestizaje se dio y surge una nueva identidad americana, si le queremos llamar así, una nueva identidad americana, unos nuevos americanos y una nueva cultura mexicana que surge a raíz de esta mezcla, porque la gente se está mezclando entre ellos, la gente se está reproduciendo entre ellos. Y, por ejemplo, no ocurrió en lugares como Uruguay, por ejemplo, porque en Uruguay no estaban estas grandes civilizaciones como se había en Yucatán, como si había en México, como había en Tenochtitlán, no había esta cantidad de gente como había en Perú, por ejemplo, en el Imperio Inca. Entonces sí, entonces esto fue algo determinante y que determinaría lo que ocurriría en los siglos posteriores en México, ¿ok? El mestizaje es algo que de algún modo definiría la manera en cómo los mexicanos nos entendemos, ¿ok? Y hay mestizos de todas partes, hay afromexicanos, hay indígenas ladinos, o sea, descendientes de indígenas que aceptaron la cultura occidental, hay mestizos indígenas españoles, hay españoles con africanos, entonces hay mucha mezcla, los mexicanos somos de todos los colores y de todos los sabores prácticamente, debido al gran a los grandes movimientos poblacionales que las guerras y los asentamientos de la colonización dieron lugar. Y esto es importante porque, si se dan cuenta, ya estamos comenzando a moldear el México moderno. Ojo, no estoy diciendo para nada, no estoy diciendo ni tampoco lo estoy sugiriendo que las culturas americanas no eran México, por supuesto que tenían una identidad, pero era otra época de México. Lo mismo con el virreinato, tampoco era México, pero ya comenzamos a ver lo que luego, 300 años después, se convertiría en lo que ahora es la identidad mexicana. Y prácticamente cualquier mexicano, todos los mexicanos nos asumimos como mestizos, pero hay que recordar que el mestizaje pues viene a raíz de eso, de estas grandes movimientos poblacionales que comienzan a tener lugar a raíz de las inmigraciones masivas. Por supuesto, esto generó un nuevo grupo poblacional. Surgen los criollos, surgen los criollos que eran hijos españoles, los mestizos, surgen los ladinos, y esta mezcla, porque la gente ya está comenzando a mezclarse, favorece el intercambio cultural. Lo comentábamos hace rato, cuando estábamos hablando de transculturación, de que el intercambio cultural es bastante favorable. Es bastante favorable porque crean nuevas ideas a partir de dos que ya estaban, cuando se da de forma orgánica, cuando se da de forma natural.
¿ok? Por eso surgen nuevas identidades, que esas identidades pues siguen persistiendo hasta la fecha. Prácticamente somos un país mestizo y nos identificamos como mestizos y favorece el intercambio cultural. Este sincretismo, que pues, es una palabra para referirse a la fusión de dos manifestaciones culturales, ¿ok? Y se me ocurrió como ejemplo hablar de los tacos, por ejemplo. Los tacos que conocemos actualmente son consecuencia del intercambio cultural. ¿Por qué? Porque los tacos antes se conocían, los indígenas mayas y mexicas comían tacos. Los tacos que ellos comían era tortilla de maíz con frijol, y podía tener frijol, podía tener chile, podía tener carne de pavo, podía tener carne de pescado, podía tener incluso, ay, ¿cómo se llama este bichito? Ay, el que se come en Oaxaca, chapulines, podía tener chapulines, podía comer huevo de pavo, podía tener aguacate, podía tener tomate, así eran los tacos de esa época y la gente lo comía y le gustaba. Pero cuando llegan los españoles y traen la carne, por ejemplo, la carne de res y la carne de res y la carne de puerco, eh, es cuando es cuando se comienza a fusionar. La receta indígena y la forma de comer indígena americana se fusiona con la carne española, que es el res y el cerdo, y se crea el taco que conocemos ahora, el taco de carnitas, por ejemplo, el taco de barbacoa, el taco incluso de cochinita. La cochinita, por ejemplo, es la receta indígena de hornear en base a chillote, pero con la carne de cerdo española. Entonces, dense cuenta cómo es una mezcla cultural entre lo que ya se hacía en América y los ingredientes que trajeron los españoles. Y eso se da gracias al mestizaje. Eso se da gracias a la fusión que teníamos, a esa fusión que se dio. A ver, denme algún ejemplo de alguna comida típica, no sé, algo que se les ocurra, el pozole, Papachul. el papadzul, por supuesto, pero el papadzul me parece que sí es indígena, ¿eh? Porque, ay, bueno, no, por la carne de pollo, por el huevo de pollo. Sí, el pollo, no había pollo acá, pero había pavo. Pero el papadzul es un ejemplo muy bueno de este sincretismo, ¿no? A mí se me ocurre el pozole, por ejemplo. No sé quién va a comer pozole mañana, que va a ser la independencia. Entonces, no sé, a ver, ¿alguien se le ocurre otro? Joroches, profe. Unos Los joroches. joroches. Pues Es de acá, me imagino. sí, claro, es muy indígena, si lo piensas bien, porque es maíz con frijol y tomate. Entonces es un platillo muy indígena, tiene ingredientes indígenas. Pero sí, a ver, piensen en algún otro, ¿quién se le ocurre? Frijol con puerco. El frijol con puerco, lo que le ponemos al frijol con puerco, el cilantro, la cebolla, es de Asia. El puerco, por supuesto, es de España, pero el frijol es americano. Entonces, y de hecho, la manera de cocinarlo es español, pero el frijol es indígena. Entonces, dense cuenta cómo es nuestra propia gastronomía es una mezcla de muchas culturas. La cebolla, el El cilantro, chiquipac. el Ziquilpac sí es indígena. La pepita de calabaza, la calabaza es indígena. Los indígenas comían calabaza y comían flor de calabaza. Es indígena, es americano. A ver, ¿se les ocurre otro? La cochinita pibil. Ah, ya lo habíamos comentado. Es la cochinita, el puerco lo trajeron los españoles, pero la comida con achiote es indígena. De hecho, la cochinita pibil lo comían los mayas con armadillo. Comían armadillo y le ponían este recado hecho a base de chiles, el recado rojo lo hacían los mayas con chile y horneaban debajo de la tierra, pero antes no era cerdo, antes era armadillo. Entonces dense cuenta cómo nuestra comida, y la cebolla que le ponemos a la cochinita es de Asia.
La cebolla no es de aquí, ni tampoco de Europa, es de Asia. El cilantro es de Asia. Todo eso, entonces dense cuenta. A ver, ¿alguien más quiere participar con una última comida que se les ocurra? Los Salbucho, panuchos. panucho. Los Ah. Salbucho, panuchos. panucho. Los Ya iba a panuchos. decir. Sí, eso sí es colonial, porque freír las cosas, eso ya es más moderno, o sea, ya es más como del siglo XVII, del siglo XVIII. Entonces sí, probablemente se haya concebido en Yucatán, pero las formas de cocinarlo ya es extranjera. Piensen en la cebolla del panucho, la lechuga, aquí no había lechuga, la lechuga me parece que es europea también. El huevo de pollo, aquí no había pollos, pero probablemente lo podían usar con pavo. Entonces, sí. A ver, vamos a ver. Alguien tiene un comentario bastante largo. No está relacionado con la comida, pero en que estaba hablando del mestizaje, no sé si solo yo encuentro parecido que las personas de Yucatán tienen rasgos asiáticos. Recuerdo que mi primo me dijo que según personas que trabajan en estos temas, suponen que las primeras personas que llegaron aquí probablemente fueron de Asia. Sí, eso es totalmente cierto. Por eso los rasgos asiáticos que ahora tienen algunas personas. Si se dan cuenta, aquí en Mérida hay bastantes personas asiáticas. Eso es totalmente cierto. Eh, América fue poblado por ahí de hace 12.000 años por asiáticos, porque recordemos que los primeros humanos nacieron en África, el primer ser humano llega de África. Entonces, conforme el ser humano fue poblando los continentes, hace 12.000 años, en la época de la glaciación, los humanos de Asia, de Siberia, cruzaron y poblaron América hace entre 12.000 y 18.000 años. Es por eso que compartimos mucho, los indígenas americanos compartimos muchos rasgos con los asiáticos, los ojos rasgados, la piel morena, nuestra complexión chaparrita, viene de Asia. Entonces sí, y en Mérida hubo muchos asiáticos porque en el siglo XIX trajeron muchos esclavos de Corea. Aquí en Yucatán hubo muchos esclavos de Corea que construyeron las líneas ferroviarias. Es más, las albarradas que conocemos, sí conocen las albarradas, ¿no? Las albarradas que conocemos son de origen coreano. Es un invento coreano que trajeron los esclavos de Corea. O sea, las albarradas tan típicas del paisaje yucateco son un invento coreano que trajo Porfirio Díaz. Porfirio Díaz trajo coreanos a Yucatán para trabajar de esclavos y muchos se quedaron a vivir acá y muchos otros se regresaron a Asia. Y por eso compartimos muchos rasgos con los asiáticos y me comentan aquí que tienen muchos rasgos chinos. Aquí me dicen que la morcilla y el shish el shish de cebo, sí, podría ser una mezcla. De hecho, la morcilla es española. La morcilla es un invento español, no es tanto origen del mestizaje. Los españoles comen morcilla y es un invento español. La morcilla sí no es mestiza. El shish, sí, el nombre lo dice, el shish, y se da en algo tan propio de Yucatán como son las corridas de toros, pero las corridas de toros son de origen español, entonces es bien raro, ¿no? Como que marcar el límite en donde termina lo asiático, dónde termina lo español, dónde comienza lo indígena, porque nosotros somos el resultado de aquello, somos el resultado de toda esta mezcla de cosas que pasaron aquí, ¿ok? Entonces dense cuenta como, creo que los rasgos asiáticos son más notorios en las personas que viven en los pueblos, en los viejitos sobre todo. Ahí es donde se quedó a vivir la gente de Corea y la gente de Corea se mezcló con los mayas, que ya vivían ahí. Y también puede ser por los rasgos mayas. Nos queda un minuto de clase, entonces, bueno, de este modo de Zoom. Si se acaba el minuto, se pueden volver a conectar en este mismo link. Si se les ocurren más cosas de cómo el mestizaje se presenta, tienen 2 minutos para pensarlo en lo que nos reconectamos, ¿ok? Podemos seguir hablando de este tema. Vamos a esperar a que se gaste el tiempo, y nos volvemos a conectar en este link.